buenas noches, Dios los bendiga, todos sean muy, pero muy bienvenidos y bendecidos en la casa de Dios. Quiero recordarles que venimos hablando sobre el tema de la gracia de Dios. Estamos hoy cerrando este tema, no porque el tema se cierre, sino porque hay otros temas. Y recordarles algo de lo que ya dijimos, que la gracia de Dios es un regalo, es el regalo más lindo que Dios nos dio junto con Jesucristo. La gracia incluye la salvación, la adopción, la justificación, la santificación, la consolación y la glorificación de los creyentes. La gracia es el tremendo regalo de Dios. Es algo que no merecemos, pero Dios decidió regalarnos. Pero a veces hay temas que después cuestan cuando uno quiere completar el tema. Y como vimos el domingo pasado en Hebreos, nos habla de que algunos dejan la gracia de Dios. Y en Gálatas también vimos 5:4 que dice que algunos se deslizan, de la gracia de Dios y caen de esa gracia. Por supuesto, ya no son temas que nos gustan tanto, pero como dijo Pablo en Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Y el mismo pasaje, no sé si tiene ahí, pero ya en otra versión, dice: porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Ahí está en otra versión, la Nueva Traducción Viviente: porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. No solo lo que es más lindo y que nos gusta, las promesas, las bendiciones, sino todo el consejo bíblico. Y hay veces que, como les dije, hay temas un poco más difíciles de tratarlos, pero siempre hay que tratarlos conforme a la palabra de Dios. Y solo para recordarles, algunos sostienen que la gracia de Dios y la salvación no se pierden, pero otros sostienen que sí, puede perderse cuando una persona se aparta de la fe y vive en pecado sin arrepentimiento. Y se basan en Hebreos 10, si usted lo quiere buscar, Hebreos 10, 26 al 29, lo voy a leer en Reina Valera 60, actualizada, que es muy parecida a la 60, dice así, Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Basado en esto y otros versículos, nos advierten sobre el peligro de pecar deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces, lo que primero quiero tocar es la gravedad del pecado deliberado. El pecado deliberado es uno de los conceptos más serios en la Biblia, porque si pecaremos voluntariamente, lo leímos recién, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto significa que cuando una persona con pleno conocimiento y comprensión de la verdad de Dios elige
voluntariamente vivir en pecado, está en un estado de gran peligro espiritual. No se trata de un pecado, esto aclaro también, no de un pecado accidental o por debilidad, sino de una rebelión consciente contra Dios y contra su gracia. Lo que aquí quiere hablarnos es del pecado consciente contra Dios y contra la gracia, no de los pecados por la debilidad humana ni los pecados accidentales. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer habló sobre este peligro muchos años antes en su obra El costo del discipulado. Escribió la diferencia entre una gracia barata y una gracia costosa. La gracia barata es la idea de aceptar el perdón de Dios sin ningún cambio de vida, ni compromiso con la santidad. Bonhoeffer advertía que esta visión barata de la gracia lleva a los creyentes a tomar el sacrificio de Cristo a la ligera. Él lo escribió así, mira: la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimientos. Es bautismo sin disciplina eclesiástica. Es comunión sin confesión. La gracia barata es gracia sin discipulado. Gracia sin cruz. Gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Esta advertencia resuena con los versículos que ya leímos de Hebreos, recordándonos que el pecado deliberado, después de conocer la verdad, implica un rechazo de esta gracia costosa y lleva a la expectativa de juicio. Esta gracia costosa es la verdadera gracia de Dios, que requiere un cambio de vida, un arrepentimiento genuino, una obediencia a Cristo. El rechazo de esta gracia costosa, como se indica en el versículo 29, es más grave que violar la ley de Moisés. Vuelvo a leer el versículo 29 que leímos de Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, es un acto de rebeldía y desprecio al sacrificio de Jesús. La verdad es que cuando una persona conoce la verdad de Dios, está consciente de su amor, de su gracia, su sacrificio por la humanidad, sin embargo, decide pecar deliberadamente, esto implica una rebeldía seria y consciente contra Dios. El apóstol Pedro lo expresó muy bien en 2 de Pedro 2, 20 al 21. Si alguien lo quiere leer, me ayudaría con la lectura. 2 de Pedro 2, 20 al 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postre estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Muy claro, Pedro dice que habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se vuelven a enredar en esas cosas y son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto muestra la gravedad de pecar con pleno conocimiento. Cuando una persona se aparta voluntariamente de la verdad que conoce, su situación espiritual es más peligrosa que si nunca hubiera conocido al Señor. Vuelvo a repetir esto: la situación espiritual es más peligrosa como de aquel que nunca conoció al Señor. Ahora Hebreos, seguimos con Hebreos, compara la ley de Moisés con la gracia de Cristo.
Y dice que si alguien violaba la ley bajo el antiguo pacto, moría sin remedio. Ahora, bajo el nuevo pacto, bajo el tiempo de la gracia, alguien pisotea al Hijo de Dios y está despreciando la sangre que fue derramada. Esto nos muestra que rechazar la gracia y el sacrificio de Cristo es aún más grave, como Jesús mismo lo dijo en Mateo 10:33. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo, miren, si ustedes me niegan mi gracia, yo también lo voy a hacer. Esto deja claro que el rechazo deliberado de Cristo tiene consecuencias eternas. Quiero recordarles también que el domingo pasado terminé mi mensaje con un consejo pastoral. Persevera en el camino de la fe, cuida los regalos que Dios te dio, valora lo que Dios te dio, estima lo que Dios te dio. Si te dio gracia, fuiste tocado por la gracia de Dios, cuídala. Si te dio salvación, cuídala. Si te dio vida, cuídala. Si te dio una familia, cuídala. Este es un consejo pastoral que está en la Biblia, porque todo tenemos que basarlo en la palabra de Dios. En Hebreos, si quieren buscarlo, 2, del 1 al 4, encontramos este consejo pastoral con otras palabras, por supuesto. Hebreos 2, del 1 al 4. Yo lo leo en Reina Valera y después lo pasamos en la Nueva Traducción Viviente. En lenguaje actual estaría eso. Bien. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vuelvo a repetir eso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Y ahora leemos en la traducción en lenguaje actual, que ustedes tienen ahí arriba, es el mismo pasaje, pero para que vean desde otra forma lo que dice. Por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron, recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación. Y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Dios también lo demostró por medio de señales y de acciones maravillosas y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso dar. Dos versiones diferentes del mismo pasaje. En resumen, y con palabras simples, tenemos que perseverar y cuidar nuestra salvación. Cuidar tu salvación. ¿Cómo escaparemos? Dice, si no cuidamos una salvación tan grande. ¿Qué tal si le decís al que está al lado tuyo, persevera en el camino de Dios y cuida tu salvación? Persevera en el camino de Dios y cuida tu salvación. Porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Perseverar en el camino de Dios y cuidar la salvación que Él nos da. Tomando un poco lo que vimos el domingo pasado, yo les hablaba de algunas posturas que hay en teología. No quiero entrar mucho en teología, pero por ahí estos temas da para eso.
El lado extremista, malo, de la postura arminiana es que ellos dicen que se puede perder la salvación. Es hacer vivir a las personas con miedo todo el tiempo. Con miedo a perder la salvación, a nunca tener seguridad de salvación. Como por ejemplo le pasan a algunos que sinceramente cuando le preguntan, ¿y si te morís te vas al cielo? Y te dicen, no sé, depende, si no peco en ese momento, si no pasa un mal pensamiento por mi cabeza. Y viven con el temor a perder la salvación. Por el otro lado, los calvinistas extremos llevan a descuidar la salvación, a descuidar la gracia, a vivir en vez de gracia en libertinaje. Si total, no voy a perder la salvación nunca. Haga lo que haga, no la voy a perder. Y viven vidas desastrosas, viven vidas apartadas del Señor, con el pensamiento, haga lo que haga, no voy a perder la salvación. He conocido a varias personas con ese pensamiento. Y muy mal testimonio dejan. Ahora, supongamos y pensemos que llegamos al trono de Dios, hagamos un ejercicio de la imaginación y que podamos decirle, amado Dios, ¿puedo hacer una pregunta? Y Dios nos dice, sí. Señor, una preguntita, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Estamos allá en el cielo, es una ilustración. Señor, ¿cuál perspectiva era la más correcta? Los que sostenían que la salvación podía perderse si una persona se aparta de la fe y vive en pecado sin arrepentirse, o la otra postura que decía que nadie puede perder nunca la salvación. Y si Dios nos dice, mirá, sí se podía perder la salvación, nosotros vamos a decir, ¡ay, qué bueno Dios! Como nosotros la cuidamos, con temor y temblor, con fe y obediencia, y Dios nos va a decir, por eso no la perdieron. Y si por el contrario nos dice, sí, la verdad es que la postura calvinista tenía razón, la salvación no se pierde. ¿Saben qué? Nosotros no perdemos nada. Por el contrario, ganamos mucho. Porque al perseverar en Cristo, al cuidar nuestra salvación con temor y temblor, con fe y obediencia, ganamos un montón de bendiciones al caminar tomados de la mano de nuestro Señor. Por eso también dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe, la paciencia, la obediencia son esenciales para vivir una vida que agrada a Dios, para recibir las bendiciones que Él ha prometido a sus hijos fieles. La verdad, que no importa qué perspectiva teológica adhieras en esta tierra, la arminiana o la calvinista, en ambos casos coinciden en que tenemos que perseverar en Cristo y cuidar los regalos que Dios nos dio, como la gracia y la salvación. Coinciden en que tenemos que perseverar en Cristo, caminar con Cristo en esta vida y cuidar los regalos de Dios como la gracia y la salvación. ¿Qué tal si le decís a tu hermano, persevera en Cristo y seguir cuidando los regalos que Dios te dio como la gracia y la salvación? Perseverar en Cristo y seguir cuidando los regalos que Dios te dio como la salvación y la gracia. Si tenemos esto en claro, no vamos a tener temor de hablar de estos versículos que son un poquito más difíciles. También hay algunos que por su situación de más como de bebés espirituales, por supuesto van a tener miedo de hablar de todos estos pasajes y estos temas difíciles, pero como hijos de Dios
avanzamos continuamente a la madurez. No podemos quedar siempre como bebés espirituales. Que quede claro, si perseveramos en Cristo y cuidamos la salvación, no hay nada que temer. Si perseveramos en Cristo y cuidamos nuestra salvación, no hay nada que temer. Ya lo leímos en Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Cuidemos, no sea que nos deslicemos. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero si la cuidamos, ¿qué problema hay? Cuidamos y perseveramos en Cristo. El consejo apostólico es perseverar en Cristo. Cuiden la salvación tan grande que han recibido. Entonces, a la pregunta, gran pregunta y bastante espinosa, ¿se puede perder la salvación? Y la verdad es que no lo traigo como delante de ustedes como un simple debate teológico. No me interesa entrar en ese campo. No es mi objetivo, sino más bien como una invitación a examinar nuestra relación con Dios, a vivir con un compromiso renovado con Él. Quiero traer este tema y lo traje como una invitación a examinar nuestra relación con Dios y a vivir un compromiso renovado con Él. Basado en Hebreos 10, 26 en adelante y otros pasajes, la respuesta es sí. La salvación puede perderse. Si una persona decide conscientemente vivir en pecado, rechazando la gracia de Dios y negándose a arrepentirse. Vuelvo a repetir esto. Si una persona decide conscientemente vivir en pecado, rechazando la gracia de Dios y negándose a arrepentirse. Sin embargo, la intención de esta advertencia no es llevarnos al miedo o a la desesperanza, sino, por el contrario, una vida de santidad, obediencia y perseverancia. Dios ha proporcionado una salvación segura a través de Cristo, y aquellos que permanecen en Él tienen la promesa de vida eterna. Dios ha proporcionado una salvación segura a través de Jesucristo, y aquellos que permanecen en Él tienen la promesa de vida eterna. La advertencia que encontramos en Hebreo y la enseñanza de otros pasajes bíblicos nos desafían a no tomar la salvación a la ligera, sino a vivir con gratitud, reverencia, devoción a Dios. La gracia de Dios no es licencia para pecar, es un regalo que transforma, que produce fruto, que nos lleva a una vida de santidad. La gracia, la salvación son regalos de Dios preciosos que requieren una respuesta activa de fe, obediencia y arrepentimiento continuo. No podemos vivir simplemente una vida indiferente al sacrificio de Cristo. La verdadera gracia siempre nos lleva a una vida transformada, y aquellos que han experimentado la gracia de Dios mostrarán una evidencia, una vida cambiada, como lo dijo el apóstol. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. Una verdadera fe se demuestra en una vida de buenas obras y perseverancia. En el gran tema de la salvación hay una combinación entre seguridad y responsabilidad. Jesús promete que nadie nos va a arrebatar de su mano. Si alguien lo quiere buscar, Juan 10, 28 y 29. Que lo encontró y quiere leerlo. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me lo dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Muchas gracias.
esta seguridad está condicionada a permanecer en Él y no a vivir en rebeldía deliberada. La seguridad de la salvación es real, pero viene acompañada de responsabilidad, de vivir de acuerdo con la gracia que hemos recibido. Permanecer en Cristo es el llamado diario del creyente y es la fuente de nuestra seguridad y esperanza. Ya para ir terminando, en resumen, la gracia y la salvación son seguras para quienes perseveran en Cristo y mantienen una fe genuina. Sin embargo, esta salvación puede perderse si elegimos apartarnos, vivir en pecado deliberado. Nuestra respuesta debe ser vivir en santidad, arrepentirnos cuando caemos y nunca tomar la gracia de Dios a la ligera. La vida cristiana es un caminar constante de crecimiento, transformación y dependencia de Dios. Por lo tanto, examinemos nuestras vidas, mantengamos una actitud de arrepentimiento y busquemos vivir cada día para la gloria de Dios. Sigamos adelante, perseverando en Cristo, cuidando este hermoso regalo de la gracia y la salvación y perseverando en fe hasta el fin. La promesa es que aquellos que son fieles hasta la muerte recibirán la corona de la vida y gozarán de la comunión eterna con Él. Un último pasaje, y con eso nos estamos despidiendo, Apocalipsis 2, del 10 al 11, yo tomo principalmente la parte B del versículo 10. Esto tienen ahí si quieren. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Quiero puntualizar esto para cerrar este mensaje. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, dice Dios, la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios les bendiga, queridos hermanos.